Dentro del taller de proyecto final nos encontramos en la etapa 1. Voy a contarles brevemente el recorrido que tuve dentro de toda esta investigación. El título del proyecto es Riesgo e ineficiencia en la carga de fumigadoras con fitosanitarios en la agricultura extensiva. Unas palabras clave en torno a todo el tema son el agro, la seguridad, la ergonomía laboral, los tóxicos, los elementos de protección y, muy importante, la noción de riesgo. Introducción. Bueno, buscando dentro de mis áreas de interés, traté de buscar el punto de fusión entre el diseño, el agro, encontré la metalmecánica y bueno, y revisé estos grandes sistemas y subsistemas buscando problemáticas, carencias, alguna ausencia y bueno, encontré algo que me pareció fundamental que implica un riesgo para los operarios, los trabajadores. Bueno, como decía, revisé siembra, cosecha, fumigación, etcétera, y observé una problemática en el sistema sujeto fumigadora, fitosanitarios y principalmente en los hábitos, ¿sí? Lo que realmente sucede. Como decía, busqué una cadena de valor que me era familiar, que me era cercana, que puedo decir que conozco. Entonces me parece interesante eso como eje de valor, me pareció súper interesante. Revisé los actores principales que están en torno a lo que es la fumigación. Tenemos los productores de agroquímicos, tenemos los centros de acopio, el productor, o sea, o el dueño de la tierra, digamos, quien trabaja la tierra, el ingeniero agrónomo, que a veces es la misma persona y a veces no, el operario de la fumigadora, que a veces puede ser las tres la misma persona, o a veces puede ser un empleado, puede ser alguien diferente, ¿sí? Bien, después otros actores secundarios, también importantes, CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, Campo Limpio, bueno, Campo Limpio promueve el sistema de gestión de envases, qué pasa después con ese bidón que contenía agroquímicos y demás actores secundarios, como por ejemplo el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Fe. Cuando observo, voy al campo y realizo observaciones etnográficas, me encuentro principalmente con esto. Los operarios a la hora de cargar las fumigadoras, si pueden, no usan los elementos de protección personal, ¿sí? Generalmente, a varios de los entrevistados llegué a la misma conclusión, esto es como un resumen, se considera una pérdida de tiempo. Muchas veces apareció la frase de si el jefe no está, no los uso. Entonces hice un análisis de todo eso y digamos, hay una falta de conciencia sobre los potenciales riesgos. Hay constantemente una búsqueda por acortar los tiempos, tanto de ponerse el equipo adecuado como de acortar el tiempo de carga de la fumigadora, ¿sí? Ponerse el equipo demora unos 30 minutos y cargar la fumigadora otros 30 minutos, entonces lleva más de una hora hacer el proceso correctamente. Me nombraban personas bueno, que no usaban las protecciones, incluso estaban fumando, se habían manchado la mano y se llevaron químico a la boca y bueno, terminaron internadas. Si bien esto no sucede todos los días, los riesgos son altos y de vez en cuando sucede algo de este estilo. También es un riesgo que se puede evitar. Esta fue una frase que me marcó bastante, que es lo que más destaco, que es yo me pongo los guantes y con los lentes, los de ver, ¿no? Ya estoy listo y estoy cubierto. Mientras realmente debería ser así. Debería estar cubierto de pie a cabeza, botas impermeables, el delantal impermeable, 2 máscaras, 2 guantes, bueno, lo que debe ser y la realidad. Me parece que ahí el diseño tiene una oportunidad importante. Revisé la salud y la ergonomía de este puesto de trabajo ¿sí? Del operario. Y bueno, a modo de resumen, como decía antes, hay una exposición directa a los agroquímicos ya que se manipulan los bidones. Su deseo, entre comillas, de evitar usar los elementos de protección, la falta de conciencia de los riesgos, hay una gran presión por la observación, ahí aparece otra área mental, social, ¿no? Es un rubro generalmente donde hay hombres y bueno, hay como una cuestión de presionar y de simplificar y en eso
Estamos con un operario que está expuesto a un riesgo. Bueno, también otras presiones más del proceso, presión por cuidar las cantidades de la receta, digamos, un proceso que tiene una receta como si fuera una formulación y eso se debe respetar, o sea, se debe aplicar X cantidad puntual, ¿sí? Después, bueno, realicé observaciones de campo, generalmente depende mucho de la escala del productor, depende de varios factores, pero bueno, se suele tener un SAMPI, los bidones suelen estar en un lugar así medio guardado, eh, no al sol, apilados, acá hay poca cantidad, suele haber más. Los diferentes tipos, por ejemplo, bidones de 5 litros, este es un bidón de 20, hay bidones más chicos de 1 litro, más concentrados, ahí se ven bidones de 1 litro, bidones de 20, bidones de 1. Bien, el equipo de protección, las botas, un balde donde suelen disolver los productos que son más espesos, tipo miel, los bajan ahí, los disuelven. También se disuelven sólidos, vamos a ver ahora a continuación que hay productos sólidos. Bueno, un análisis de la fumigadora, los elementos que posee y que posee en relación a la carga, digamos, ¿no? Acá tiene una batea donde se vierten los químicos manualmente. Eso implica un cansancio para el operario porque los bidones pesan lo suyo, ¿no? Bueno, los bidones de 1 litro, los menos utilizados, generalmente se requieren ser diluidos. Los de 5, los de 20, que es ampliamente el formato más utilizado. Formato sólido, generalmente lo tiran en un balde, lo revuelven con un palo y lo disuelven y después lo agregan a la fumigadora. Y bueno, un formato que se usa más que nada en el norte del país y en Brasil, en Estados Unidos, etcétera, en otra escala de agricultura, ¿sí? Podríamos decir a partir de las 1.200 hectáreas, una cosa así, se empieza a utilizar el formato de pallet, de bidón paletizado. ¿Por qué? Porque tiene 1.000 litros, entonces requiere que el productor tenga una escala tal, si no, opta por los de 20. Estudiando los fitosanitarios se clasifican según, bueno, lo que va a tratar: insecticida para insectos, fungicida para hongos, herbicida para hierbas, etcétera. El tipo de formulación, que puede ser, bueno, como dice acá, tipo leche, tipo aceite, o polvos o bolsas solubles. Hay bolsas que se tiran a diluir y tienen que ser revolverse en otro balde aparte, eso es medio raro. La formulación química, si es emulsionable, o sea que va a aumentar su volumen, si es concentrado, soluble, que hay que diluirlo en agua, como mencioné previamente. Hay polvos, hay gránulos, hay una gran variedad. Su clasificación toxicológica, esto es lo más importante, ¿por qué? Porque si bien se está corriendo hacia los de banda verde, se dice, a los que son cosas que generalmente no ofrecen peligros, hay un remanente todavía de banda roja, mucho menor que antes, que hace 20, 30 años, pero son los más nocivos y los más peligrosos para la interacción con la piel, ¿no? Los de banda roja, los elementos visuales que tienen, y bueno, que de todas formas los de banda verde y banda azul hay que tener precaución, ¿sí? Antecedentes de maquinaria de carga, una estación de carga de drones, otro tanque, un carro con tanque, tiene una bomba además. Este es uno de los equipos, digamos, más avanzados que encontré en los antecedentes, que está hecho, digamos, no es un producto en serie, está hecho a mano, con una suma de productos. Este equipo se usa en Canadá, que tiene unos tanques de agua para recargar en el campo sin tener que volver a la casa del campo, digamos. Pero por ejemplo acá podemos ver que en los polvos y los demás los baten con, bueno, con un taladro. O sea, claramente hay una carencia, hay una ausencia ahí. Otros antecedentes donde también tiene un tanque de apoyo. Una de las marcas principales que encontré de antecedente, Scoot, que se encargan de hacer estas bateas premezcladoras donde tiran a mano el operario, sigue estando expuesto, sigue teniendo que utilizar los elementos de protección y tiene, bueno, lo analicé, algunos testimonios que presentan. Por ejemplo, acá tiene una canilla que está dentro directamente del químico, o sea,
la parte de separar al operario del químico, yo la veo que falla. También podemos ver que falla, bueno, sigue teniendo que utilizar todas las protecciones. Acá tiene un jarro donde medía, tuvo que medir a mano, lo cual puede dar error en la formulación, es un proceso lento, anticuado. Vierte un polvo, el polvo, bueno, a veces mancha por afuera, no se optimiza, digamos, es un proceso que claramente es optimizable. Otro de los antecedentes es una bomba homogeneizadora que hace pasar por presión las partículas, reduciéndolas de tamaño y volviendo la mezcla más homogénea. Bien, con esto cierro dando lugar a la definición de problema, que es la ausencia de un dispositivo que proteja al usuario del riesgo de exposición a fitosanitarios, minimice o elimine la necesidad de equipo de protección personal, además que simplifique y agilice el proceso, reduciendo el esfuerzo físico y mental durante la carga de fitosanitarios en fumigadoras o avinos en fumigación. Los operarios que entrevisté, todos se quejan del peso de los agroquímicos, del peso del balde, pueden llegar a pesar 28 o 30 kilos y la verdad que les parece algo tedioso cuando tienen que hacer largas jornadas. A continuación dejo el programa de diseño.